Hola, Ana Elsa, ¿ustedes? También, bien, gracias a Dios. Aquí ya viene Pablo. Está entrando. Hola, Pablo. Hola, hola. Hola, qué gusto. Bienvenido. ¿Qué más, Ana Elsa? ¿Cómo vas? ¿Cómo te Muy acaba de bien. ir? Muy bien, gracias a Dios. Feliz año, doctor. Que tenga un Muchas muy gracias. buen año. Ya lo estamos esperando otra vez en los live. Ojalá que empiecen pronto. Muchas gracias. Igualmente. ¿Cómo le va por allá? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Ahí, en medio de dificultades también como ustedes, pero ahí vamos. Ay, qué bueno. Qué gusto tenerlo aquí nuevamente. A muchas no les tocó, entonces lo van a escuchar ahora por primera vez otra vez. Pero pues muchas también son seguidoras de usted de aquí de este grupo, pues lo seguían en Facebook, en los Facebook Live. Bueno, me alegra mucho. Sí, a mí también, qué bueno que pudo, que aceptó y que puede estar con nosotros, que se dio ese tiempo, porque yo sé que tiene muchas cosas, la verdad. Muy agradecida. Bueno, No, aquí voy también. a hacer una pequeña presentación, pues para los que no lo conocen, es el doctor Pablo Daniel Acero. Si usted se quiere presentar más a fondo, porque tiene muchísimos títulos y pues es especialista en duelos, tiene muchísimos libros en suicidio. A ver, doctor, ¿quiere usted platíquenos un poquito? Hola a cada una de ustedes. A ver, está Jimena, está Diana, está su Heidi, está Angélica, Araceli, está la otra Angélica, está Nidia, porque aparece es el nombre del aparato. Y tienen una Galaxy y el otro número. No le escucho. Doctor, no le escucho. Estoy tratando de saludarlas por Ok. el nombre. Ujú. Entonces estoy preguntando, ¿quién es Galaxy A50? ¿Quién es iPhone 940? Yo creo que no saben que entraron así. Bueno, pues nada, saludarles a ustedes. Un abrazo cordial desde aquí, desde Colombia. Contarles que, bueno, tengo no puedo llamarle de otra manera, sino fortuna, de que desde hace unos 30 años que me gradué de psicólogo, me dediqué por diversas circunstancias, unas de ellas obviamente personales, a acompañar personas en duelo, diversos tipos de duelo. Duelo a personas secuestradas y sus familias, duelos por discapacidad, duelos por ruptura de relaciones de pareja, todo lo que duele. Y pues bueno, aquí estamos y la idea es compartirles un poquito acerca de pues cómo podríamos usar ese concepto de resiliencia para afrontar la adversidad que estemos pasando, que entiendo, tú me dirás si sí o no, Ana Elsa. En general, lo que distingue a este grupo es la pérdida de hijos, o hay personas que hayan tenido otras pérdidas. Sí, hay de todo, doctor. También hay que perdió un papá, mamá y unos hermanos, hijos. Esposo. Ah, esposo, Pareja, muy pareja, bien. sí, Ajá. pareja. Bueno, entonces pues vamos a intentar como dar unas pistas que nos ayuden desde ese concepto de resiliencia a hacerle frente a
a ese reto que nos puso la vida ante la pérdida de nuestro ser querido. Bueno, este año esa palabra resiliencia, el año pasado sonó muchísimo a raíz de la pandemia. No sé si allá, pero aquí en Colombia y en Latinoamérica se hizo una palabra que empezamos a oír, no sé cuántos de ustedes la conocían, tal vez muy poco, pero se empezó a oír mucho con la pandemia. Y pues tal vez debíamos empezar por lo primero. ¿Qué es resiliencia? Entonces les voy a contar un poquito porque me encanta que entendamos bien los términos. La resiliencia es un término que no nació en la psicología, no nació en la tanatología, nació en la ingeniería. ¿Cómo les parece? Es un término de la ingeniería. ¿Qué pasó? Hace unos casi 200 años, los ingenieros que se dieron a la tarea de construir edificios y edificios o estructuras que cada vez fueran más fuertes, empezaron a notar que para construir esas estructuras no les servía cualquier material. Entonces ellos empezaron a estudiar qué materiales podrían servirles para que las estructuras que ellos hicieran fueran cada vez estructuras más resistentes. Ustedes allá tienen un ejemplo clave. Acuérdense ustedes, yo lo oigo desde que me conozco, los grandes terremotos que ha habido en Ciudad de México, ¿y cuál es el edificio que ha resistido? La Torre Latino. La Torre Latinoamericana. Y entonces todo el mundo se pregunta, pero Así es. ¿qué es lo que pasa con esa que se caen las demás y esa no? Pues imagínense que esa fue la pregunta que se hicieron hace más o menos 200 años la gente que empezó a construir estructuras. ¿Qué hacer para que una estructura se resista a pesar de que vengan golpes duros? Y entonces los ingenieros empezaron a hacer estudios con los metales y encontraron que algunos metales sometidos a fuertes temperaturas, a fuertes presiones, se quebraban. Pero que otros metales sometidos a esas fuertes presiones y temperaturas se volvían flexibles. Y entonces dijeron, he aquí, hemos resuelto el asunto. Si queremos hacer una estructura que sea resistente, esa estructura tiene que ser muy rígida o muy flexible. ¿Qué creen ustedes? Flexible. 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 Y entonces a esos metales que tenían esa propiedad de, frente a los golpes y a las presiones, volverse flexibles, la llamaron resiliencia. Resiliencia. Bueno, más o menos 100 años después, los médicos, sobre todo los médicos ortopedistas, trajeron ese concepto de la ingeniería, el concepto de resiliencia, a la medicina. Y lo trajeron porque encontraron un fenómeno bien interesante. Los médicos ortopedistas se dieron cuenta que cuando una persona se fracturaba un hueso, si esa persona tenía un buen proceso, ojo a esto, un buen proceso de curación, si seguía bien su curación, ¿cómo les parece que lo que notaron los ortopedistas es que esa parte por donde el hueso se había roto, si se curaba bien, esa parte quedaba más fuerte que el resto de hueso? ¿Cómo les parece? De modo que si la persona volviera a sufrir un golpe como el inicial, el hueso se partiría por otro lado menos por donde se había partido primero. A eso los ortopedistas también le llamaron resiliencia. Y entonces, finalmente, los psicólogos hace unos 50 años notaron una cosa, que hay, y este estudio se hizo fue en niños, notaron que unos niños que crecían en unos ambientes duros y difíciles, como los nuestros en Latinoamérica, niños que crecían en familias monoparentales, niños tal vez que los padres mismos o la familia los agredían,
niños donde había una familia, por ejemplo, con mucho consumo de alcohol, etcétera. Y se esperaba que esos niños que crecían en esos entornos, cuando fueran grandes, ¿qué creen que se esperaba de esos niños cuando fueran grandes? ¿Saben qué se esperaba? Pues que esos niños cuando crecieran fueron ladrones, tuvieran malas familias, fueran agresivos, maltratantes. Y sucede que más o menos el 80% de esos niños a quienes les hicieron seguimiento no eran así. Cuando esos niños crecieron, eran niños muy juiciosos, muy estudiosos, que estaban sacando sus familias adelante y se preguntaron, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que hizo que estos niños que crecieron en tan malas condiciones se hicieran buenas personas? Y encontraron que es que esos niños en algún momento de su vida se habían encontrado con una persona que creyó en ellos, que les ayudó a que su futuro cambiara, y a esas personas las llamaron tutores de resiliencia. Bueno, ahora me vengo al duelo. ¿Por qué hablamos de duelo y resiliencia? Porque ustedes y yo hemos pasado o estamos pasando, yo creo que el golpe más duro en nuestra vida, ¿no les parece? Hemos pasado cosas duras, ¿cierto? Pero como esta no hay otra, ¿cierto? Sí, sí es cierto. Y frente a este golpe tan duro que nos da la vida, ¿qué opción tenemos usted y yo? Entonces les voy a contar lo que dijo un señor que se llama Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik dice que un golpe puede hacer daño, pero que es la representación que hacemos en la mente de ese golpe lo que puede causarnos un trauma. ¿Por qué? Porque los seres humanos no solo sentimos el dolor, sino que lo interpretamos. Voy a pedirles un favor a todos ustedes con mucho cariñito, que mientras yo converso, aunque a mí fíjense que me gusta preguntar, pero que mientras yo converso ustedes tengan el micrófono apagado, y cuando ustedes quieran intervenir, intervienen, pero después apagan el micrófono, ¿vale? Para que no tengamos interferencias. Entonces, les estaba diciendo, ¿qué es lo que dice Boris Cyrulnik? Boris Cyrulnik dice, un golpe puede hacer daño. Duele siempre un golpe. Pero saben que a veces, dice Boris Cyrulnik, lo que más duele es la representación que nos hacemos de ese golpe en nuestra mente. Voy a ponerles un ejemplo de la vida diaria para que ustedes me entiendan. No sé si ustedes montan en transporte masivo, en el metro, por ejemplo, los que estén en Ciudad de México. ¿Sí han Sí, montado en transporte masivo? sí, en el metro. Perfecto. Y pues les voy a pintar una historia del metro para que ustedes entiendan qué es eso que decía Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik dice, una persona, como cualquiera de nosotros, se monta en el metro en la hora pico. ¿Qué suele pasar cuando uno se monta en el metro en la hora pico? Alguien lo estruja, Correcto. alguien lo pisa, Ajá. lo empujan, le hacen, le deshacen, ¿sí? Y entonces uno, cuando llegó a su parada, se baja. ¿Y cómo se baja uno? Esta gente sí es terrible, esa gente sí es inconsciente, la gente cómo es de descuidada, cómo es de... Y se baja uno echando pestes. Llega uno al trabajo y a la primera persona de confianza que se encuentra le dice, ay, ¿cómo te parece que venía en el metro? Imagínate que se subió una persona, un señor, y me empujó, y esta persona me pisó y no sé qué. Llega al mediodía y todavía uno está echando el cuento de lo que le pasó a las 7 de la mañana cuando iba en el metro. Vuelve 5 o 6 de la tarde a la casa, y cuando llega a la casa, con quien esté ahí,
¿Cómo te parece que esta mañana cuando iba me hicieron y me deshicieron, me empujaron, me golpearon, me empujaron? Entonces, la pregunta es, ¿a qué hora se ocurrió el pisón, el empujón? En la mañana. Pero aquí en la cabeza, nosotros lo mantuvimos todo el día. Dice Cyrulnik, eso es lo que causa el trauma. Ahora lo traigo para nosotros. A ustedes y a mí nos ha pasado la cosa más dura de la vida. Pero ojo a esto, cómo nosotros trabajamos eso en nuestra memoria, en nuestras emociones, hará que este dolor nos acompañe toda la vida o hará que este dolor nos acompañe, ojo a esto que voy a decir, solo el tiempo que tiene que acompañarnos. ¿Cuánto tiempo? No sé. Yo siempre digo que cuando la gente sabe que yo trabajo duelo, me hacen la pregunta del millón. ¿Saben cuál es la pregunta del millón del duelo? Doctor, ¿y cuánto va a durar esto? Y la gente quisiera que yo le dijera, no te preocupes que eso te dura solo 3 meses y en 3 meses va a estar bien, o solo 6 meses, o 1 año. No, eso es muy difícil decir. Porque ¿saben de quién depende? De la persona en duelo y de cómo esté afrontando su pérdida. Porque quiero decirles que lamentablemente hay muchos de nosotros que hemos tenido una pérdida y nos hemos a ver, con todo respeto lo voy a decir, nos hemos puesto en condición de víctimas. Y peleamos con la vida, y peleamos con el gobierno, y peleamos con la familia, y obviamente si nuestro ser querido falleció porque alguien hizo una torpeza y fue un accidente y le hicieron algo, entonces nosotros estamos resentidos contra el quien hizo y contra el Estado que no hace justicia y no sé qué. Cada cosa que hagamos nosotros en ese sentido, ¿saben qué está haciendo? Que nosotros mantengamos fresco el dolor y que esa herida no vaya sanando. La resiliencia tiene que ver con las cosas que ustedes y yo hagamos tratando de que esa herida sane y sane, como les decía en el ejemplo de los médicos ortopedistas, tratando de que esa herida sane bien. Porque hay muchas personas en duelo que hacen trampa y su herida aparentemente cerró, aparentemente, pero no ha sanado. No sé si ustedes, por ejemplo, conocen o ustedes mismos lo han dicho, es que yo tengo que ser fuerte por. ¿Tú cómo vas? No, ahí yo tengo que ser fuerte por estos niños, diría alguien que perdió a su pareja. Tengo que ser fuerte por los niños, porque es que si yo me desmorono, ¿qué será de ellos? Si perdimos un hijo, tenemos que ser fuerte por la pareja o por los otros niños que nos quedan. Tenemos que ser fuertes. Pero una cosa es tener que ser fuertes y otra cosa es trabajar la fortaleza. Porque a veces ese tenemos que ser fuertes, ¿saben qué significa? Aunque ustedes y yo sentimos ganas de llorar, no nos lo permitimos, porque tenemos que ser fuertes. Tenemos ganas de hablar de nuestro ser querido y no nos lo permitimos porque es que nos ponemos mal. Tal vez ustedes y yo, no sé cuántas de ustedes, falleció nuestro ser querido y al día siguiente o a la semana siguiente sacamos todas las cosas de él. Ay, para no tener cosas que nos hagan sufrir. Eso es sanar en falso. Ustedes y yo, una muestra que estamos trabajando la fortaleza y no siendo fuertes, es que ustedes y yo nos permitamos hablar de nuestros seres queridos. Si ustedes se lo permiten, acabamos de pasar una época muy dura, de las más duras, que es fin de año. Qué forma de sentir el vacío en los fines de año, ¿no?
¿Cuánto sentimos la ausencia del ser querido, no? ¿Se permitieron hacer algo el fin de año en homenaje a sus seres queridos? ¿Hablaron de ellos? ¿Vieron algunas fotos? ¿Escucharon música? ¿Sí adornaron su casa a pesar de estar en duelo? Esos son pasos que sanan. Pero hay quien dice, no, nosotros no estamos de celebración, yo que adornar, yo de que nada, déjenme a mí que yo necesito es mantenerme. Y entonces se mantienen irritables y llorando. Claro que tenemos que llorar, ¿cierto? Pero la idea es que no estemos llorando toda la vida que nos resta, no sabemos cuánta vida nos queda, ¿no? Pero sería muy triste que la vida que nos quede nos la pasemos llorando, doliéndonos, maldiciendo. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta gente? ¿Por qué el gobierno? ¿Por qué? Porque si adoptamos ese comportamiento, vamos a tener fresca la herida, no se va a cerrar. Entonces, cuando hablamos de resiliencia en duelo, es una invitación para que ustedes y yo entendamos que el duelo no se trata de olvidar. Me interesa que eso les quede claro, sino de aprender a recordar. No se trata de olvidar, no se trata, por eso les decía, no se trata de que no hablemos de nuestro hijo, de nuestra pareja, no se trata de que aprendamos a recordarlos y ojalá aprendamos a recordarlos agradecidamente. Que cada uno de los que estamos acá, ojalá un día pudiéramos decir, bueno hijo, bueno amor, el nombre del ser querido, me hubiera querido, me hubiera gustado compartir más tiempo contigo. Me hubiera gustado tenerte más años. No entiendo por qué no fue así, pero ¿sabes qué? Quiero agradecerle a Dios o a la vida por estos años que compartí contigo. Ahí se va fortaleciendo la resiliencia. Cuando yo vuelvo el recuerdo, agradecimiento por la vida compartida. Y entonces, para que se instale, para que nosotros seamos personas de resiliencia, ¿qué podemos hacer? Les voy a compartir algunos detalles. Primero, somos o vamos construyendo resiliencia cuando superamos la rabia y la culpa. ¿Saben qué hace que nuestro duelo dure más de lo que tiene que durar? Mantener rabias, resentimientos en nuestro corazón. En un duelo siempre nos quedan rabias, ¿no? Decía yo. Incluso, no sé si a alguno de ustedes le ha ocurrido, a veces tenemos rabias contra el ser querido, no sé si les ha ocurrido. Y le reclamamos, pero ¿por qué no te cuidaste? ¿Pero por qué fuiste terco? Pero si yo te había dicho. A veces nos da rabia, incluso contra el ser querido. Pero si no es contra el ser querido, insisto, tenemos rabias contra el personal de salud que no fue diligente, contra el sistema de salud de nuestros países que no nos lo atendieron oportuna o bien, y entonces lo dejaron morir, decimos nosotros. ¿Cierto? Tenemos rabia a veces con la familia, que en el momento más clave que nosotros lo necesitábamos, como que nos dejaron solos. No sé si les ha ocurrido. O recién tuvimos la pérdida, ¿cuánta gente se nos acercó a decirnos, ay, te acompaño? Y a los 20 días nosotros mirábamos para todos lados y no contábamos con nadie. Entonces nos da rabia que la gente fue insensible o es insensible. Nos da rabia que se nos acercan personas y nos dicen, ay, pero usted todavía llorando, usted ya debería.
¿Se dan cuenta? Hay muchas razones para mantener rabia, sí, pero tenemos un problema y es que la rabia impide que nuestra herida de la partida del ser querido sane bien y no nos ayuda a ser resilientes. Pero a veces si no es la rabia, les decía, es la culpa. ¿Cuántos de nosotros ha pasado el tiempo y ustedes y yo todavía diciendo, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Si yo hubiera hecho, si no hubiera hecho, si yo hubiera dicho, si no hubiera hecho. Y todos los días nos damos duro acerca de lo que hicimos o no hicimos. Pues la culpa también es un obstáculo para que nosotros desarrollemos resiliencia. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cómo van con la rabia y con la culpa? La rabia nos invita a perdonar a otros, la culpa nos invita a perdonarnos a nosotros. ¿Han considerado ustedes hacer un proceso de perdonar a otros, aunque esos otros, miren lo que voy a decir, aunque esos otros no les hayan pedido perdón a ustedes? Ese sería un paso que valdría la pena que ustedes tuvieran en cuenta. Tal vez mucha gente no nos ha tratado como nosotros necesitábamos. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar. A veces pensar, bueno, esta persona no sabe, es ignorante. Es ignorante. Muchas veces las personas dicen cosas que nos duelen por ignorancia, ¿no? Pero si nosotros cometimos errores con nuestro ser querido, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado con frecuencia eso. Hace más o menos 3 semanas me ocurrió eso. Una persona me llamó a pedirme que la acompañara y entonces lo primero que me suelta es, lo que pasa fue que la noche anterior, antes de que él falleciera, tuvimos una discusión horrible y nunca la solucionamos y él se fue conmigo peleado. ¿Qué tenemos que ahí hacer? Hacer un ejercicio de perdón, perdonándonos a nosotros y reconociendo que tal vez nosotros no hicimos lo que debíamos hacer, también por ignorancia, ¿no les parece? Ignorancia significa que no sabíamos lo que iba a pasar y entonces pensando, cada uno de nosotros, yo siempre digo, ninguna muerte de un ser querido es oportuna, ¿no? Todos nosotros teníamos planes de compartir mucho más tiempo con nuestros seres queridos, ¿o no? ¿Cierto que sí? Y como teníamos en nuestra mente y en nuestro corazón la idea de que íbamos a compartir mucho con nuestro ser querido, de pronto un día a nosotros se nos ocurrió, oye, ¿y por qué no te reconcilias con esa persona? Y uno dijo, ay, no, esperemos un momento. Esperemos. Y ese momento nunca llegó. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer un proceso de perdón hacia nosotros para sanar nuestro corazón. Entonces la resiliencia tiene que ver con que aprendamos a superar la rabia y la culpa a través de procesos de perdón. Perdonar a otros y perdonarnos a nosotros. Pero también la resiliencia tiene que ver con ir encontrando poco a poco elementos en nuestra vida que nos ayuden a equilibrar, a estabilizar nuestra vida. Y entonces yo les pregunto a ustedes, habiendo pasado el tiempo que ha pasado desde que nuestro ser querido falleció, ¿qué momentos gratos ustedes se han permitido vivir? ¿Se han vivido algún momento grato? ¿Se lo han permitido? Porque sí pasan cosas gratas, aunque estemos en duelo. ¿Verdad que sí? Aunque estemos en duelo, pasa una que otra cosa grata, qué sé yo. Voy a decir cualquier cosa, alguien cumplió años o alguien tuvo un logro. ¿Será que nuestro ser querido
no nos permite disfrutar ese momento. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces uno siente como si el ser querido le hubiera dejado un mandato aquí, diciéndole, la única manera que tú me demuestras que no me has olvidado es que tú sigas sufriendo. Y entonces nosotros muy fieles, tratando de mostrarle al ser querido que seguimos sufriendo por él, nos mantenemos es en las lágrimas, en la tristeza, en la desazón, en la irritabilidad. Y ni siquiera nos damos el permiso de disfrutar esas pequeñas cosas, tal vez muy sencillas, que trae el día a día. Un día soleado, una salida a caminar. Consentirnos algo nosotros. Eso es un acto de resiliencia. Que usted en nombre de su ser querido se haga un regalo. ¿Sí se han hecho algún regalo en nombre de su ser querido? Yo sé que a ti te gustaría tal cosa, lo voy a hacer. ¿Qué piensan ustedes? Eso es resiliencia. ¿Qué más es resiliencia? Resiliencia es que ustedes y yo renunciemos al aislamiento. No sé cómo van con eso. Cuando uno pierde un ser querido, uno tiende a encerrarse. ¿Por qué se encierra uno? Porque nadie me entiende, porque la gente no me comprende, porque mi vida se detuvo y en cambio la vida de los demás sí siguió como si nada. No quiero hablar con nadie. Y uno se va encerrando, encerrando, encerrando y uno se va callando. Sin darse cuenta que el duelo no es posible vivirlo en silencio, no es posible vivirlo en soledad. Yo quiero creer que cada uno de ustedes, de los que está aquí, ha renunciado al aislamiento. Y la prueba es que hoy están acá, que le aceptaron la invitación a Ana Elsa, aunque querían estar solas. Y Ana Elsa les dijo, no, pero miren que es que este señor y ustedes de pronto no le dijeron a Ana Elsa, ¿y acaso él me va a revivir a mi ser querido? A veces así me lo dicen acá. ¿Qué saco yo ir por allá? ¿Acaso me lo van a devolver? Estar aquí es un acto de resiliencia, porque significa sentir que nos podemos acompañar aunque estemos lejos, ¿no les parece? Aunque estemos lejos. Entonces renunciar al aislamiento es un acto de resistencia. ¿Qué es otro acto de resiliencia? Que ustedes y yo, en homenaje a nuestro ser querido, nos hagamos propósitos buenos para nosotros en este año. ¿Sabes qué? Yo le digo a mi ser querido, en tu homenaje, este año voy a intentar esto, en tu homenaje voy a intentar esto otro. No sé cuánto me cueste, no sé si lo logre o no, pero en tu homenaje voy a intentar esto. Yo pongo ejemplos de los que yo le pongo a mis consultantes. ¿Qué tal si te metes a un curso, qué sé yo, de pintura, de música? ¿Qué tal si haces parte de un voluntariado en homenaje a tu ser querido? ¿Cuánto nos ayudaría eso a fortalecernos? Piensen, en este instante les invito a todos, piensen, si yo les pidiera, por favor, regáleme una sola cosa que ustedes amaran de su ser querido, una virtud que vieran en ellos, ¿qué me nombrarían? ¿Se atreven algunas? Si yo les dijera, ¿usted cuál sería la mejor virtud que destacaría de su ser querido? ¿Alguien se atreve? Resiliencia.
Ajá. ¿Qué más admiraban de su ser querido? Valentía. Valentía, muy bien. Nobleza. Nobleza, qué bonito. Su apego a la familia. Qué bien, ser cercano a la familia. Amor, el amor que transmitía. Muy bien, amor. Regular, no te hagas problema. No quería hablar. Sensibilidad. Sensibilidad, muy bien. Conocimiento. Ay, qué bonita esa característica. El amor por saber, por formarse, por educarse. Dejemos ahí. ¿Qué es lo que les quiero decir? ¿Qué tal si usted, en homenaje a su ser querido, dice este año? Yo sé que a ti te gustaba, voy a usar esta última, a ti te gustaba saber más y que no, yo lo voy a hacer. Como a ti te gustaría, yo lo voy a hacer, entonces me voy a meter en tal cosa y voy a meterme en este curso. ¿No te parece? Tú eras una persona noble, yo este año voy a trabajar en mi carácter para tratar de ser tan noble como tú eras. Yo este año voy a tratar de ser tan sensible como tú eras. Yo voy a trabajar este año por ser tan generoso, por expresar cariño como tú lo expresabas, por ser tan desapegado como tú lo eras, por ser tan amoroso con la familia como tú lo eras. ¿No les parece que sería un buen homenaje al ser querido? Y ese es un homenaje de resiliencia. Ay, este año voy a dejar de ser tan cansón, tan cuadriculado, decimos aquí en Colombia, no sé cómo lo dirán allá. ¿Saben qué quiero decir con alguien cuadriculado? Alguien cuadriculado es que es que las cosas se hacen así y no se hacen diferente. Es que a ver, voy a usar un ejemplo de cualquiera de nuestras casas, ¿no? Es que ese plato se pone allá y no hay donde usted lo tiene. Y por eso armamos una pelea. ¿Qué tal decirle al ser querido, ay, voy a ser un poquito más flexible? Yo sé que a ti te gustaría eso, voy a intentarlo. Eso es un regalo de resiliencia. ¿Qué más es un regalo de resiliencia? ¿Qué tal que usted cada que llegue una fecha significativa, ¿saben de qué hablo? Un cumpleaños, el día del amor y la amistad que está cercano, usted diga, ese día yo en tu nombre voy a hacer esto. Voy a manifestarle, voy a sorprender a alguien con un detalle inesperado. En nombre tuyo. Aquí le mandó fulano. ¿No les parece? En nombre del ser querido. Un acto de resiliencia es determinar que aunque a veces, aunque haya días en que no queremos levantarnos ni hacer nada, ustedes y yo, como oyendo la voz del ser querido, nos levantamos y decimos, no me voy a quedar aquí encerrado, me voy a arreglar. Yo siempre digo, y las invito a ustedes, ¿saben qué tarea yo le pongo de resiliencia a mis consultantes? Les digo, mira, la próxima vez que nos veamos, la semana anterior, vas y te regalas un salón de belleza y te consientes. ¿Qué piensan ustedes de ese regalo en homenaje a su ser querido? Entonces ustedes van y se dejan, se consienten que les arreglen el cabello, las uñas. ¿Qué piensan? ¿Les gustaría a su ser querido? Yo creo que sí, ¿cierto? Determinar vivir es un acto de resiliencia, aunque a veces sienta que no tengo las fuerzas. Pero en homenaje a mi ser querido, yo determino vivir, aunque haya días en que, siento que ya no doy más.
A ver, cuéntanos. Es que no ve que pregunté por el nombre y apareces como muebles. Sí, soy yo, Isabel. A ver, Isabel, Sí, cuéntanos. Pablo, mucho gusto. Pues es la primera vez que tengo el gusto de estar en esta plática con usted. Ujú, Y estoy viviendo algo que pareciera que me está leyendo la mente o que yo se lo conté. Justamente yo pues tuve 2 decesos. El más reciente es de mi mamá, fue en febrero. Uno en diciembre 16 y mi mamá el 27 de febrero. Pues yo pasé una etapa muy mal, como todas. Yo no me quería levantar. Llegó el momento en que pues yo quería que nadie me molestara, yo quería estar encerrada, durmiendo y bueno, a todo esto, pues mi familia, quiero decir, mis hijas y mi esposo han estado muy al pendiente de mí, lo cual agradezco mucho. ujú. Los amo porque de verdad han dedicado tiempo, esfuerzo y amor principalmente. Y bien me decía mi esposo, haz todo lo que tengas que hacer en nombre de esas 2 personas que hoy ya no están contigo, pero te dedicaron lo mejor de ellos en su tiempo. Y pues ahora no les llores, disfrútalos con ese amor que ellos te dieron en su momento porque te amaron, ¿sí? No lo entendía, para mí era muy difícil aceptar e incluso comentarlo. Yo comentaba y lloraba. Para mí era un dolor que yo decía, ¿por qué a mí? ¿Y qué he hecho yo para merecer esto? Pero yo quién soy para no merecerlo. Y bien, ellos me han enseñado a tener esa aceptación, esa resiliencia, que hoy digo, cumplo 25 años de casado y en honor a ellos voy a volverme a casar, ¿sí? Y yo sé que si ellos estuviesen en persona conmigo, serían Se felices al verme alegrarían, feliz a mí. se alegrarían, Claro, claro que sí. puesto. Entonces, lo comenté en el grupo que tenemos con Ana Elsa. Yo de verdad transmito todo lo que yo vivo, porque yo no he tenido la oportunidad de ir a un terapeuta, de ir a un psicólogo, todo lo he manejado en familia. Claro, en su momento yo quería que nadie me preguntara qué me pasó, por qué las muertes, por qué el deceso, por qué, sí, porque la gente es muy cruel. Y bueno, a lo mejor mi aislamiento me ayudó a discernir y a entender que tengo que contestarle a la gente lo que quiere escuchar, ¿sí? Y es lo que hago. Hoy por hoy contesto sin groserías, pero contesto lo que ellos quieren escuchar. Y me siento a gusto. Hoy doy gracias a Dios que me ha iluminado, puedo sonreír y esta es la segunda vez que lo comento en el grupo, en una reunión así. Y yo de verdad ahora me dedico a otras cosas, digo, trabajo, tengo una actividad, tengo un trabajo, tengo una familia, un matrimonio y al apego que yo tengo con mi familia es, ellos me dicen, bueno, tú amas a esos seres, haz lo mejor que tengas que hacer en la vida para ellos, en honor a ellos. Hice una película de ellos y cuando me siento con ganas de, a lo mejor hasta de llorar o de sonreír, de recordar esos momentos gratos que viví, la veo y me río. Y me río, pero porque sé que fuimos felices en ese momento que estuvieron. Algún día voy a volver a ser feliz al lado de ellos y seguro he marcado ya como que ese momento que va a llegar en que yo quiero que ellos hagan a mi encuentro. Hoy me siento bien satisfecha como lo he manejado y me estoy identificando mucho con lo que está comentando Paulo, porque así es, lo que amas, disfrútalo. Hoy disfruto todo lo que viví con ellos, lo recuerdo con mucho amor y sé que es transmutar, ¿sí?, el dolor al amor. Me estoy Así viendo. es. Así es. Gracias, Isabel, por lo que compartes. No, muchas gracias, al contrario, gracias. Porque de eso se trata, ese es el reto. De volver. ¿Saben cómo se llama el libro
el libro en que he plasmado eso, se lo voy a contar aquí. No sé si lo alcancen a ver. La otra cara de la tragedia. Porque la pérdida de un ser querido, no sé si tenga un mejor nombre que ese, tragedia. Tragedia. Recién perdemos a uno o más, como el caso de Isabel, que nos ha pasado a varios, más de un ser querido, nos quedamos en la tragedia. Pero la idea es que aprendamos a construir o a ver la otra cara. Y la otra cara es, bueno, de esta tragedia nos queda a nosotros el reto de, en homenaje a nuestros seres queridos, en primer lugar, cuidarnos nosotros. En primer lugar, cuidarnos nosotros. Por eso les hablo de, regálense un día en que ustedes se dejen consentir en homenaje a su ser querido. Cuidar su salud, emprender cosas nuevas, aunque sean retadoras. Y eso nos va ayudando a que la vida que nos quede, insisto, no sepamos cuánta, pero vamos a tratarla de vivir de la mejor manera en homenaje a ellos. Abrazar a los que nos quedan es otro acto de resiliencia. A veces, en nuestras familias, tal vez nosotros somos muy poco expresivos, ¿no? Porque a nosotros, de pronto nuestros padres no nos enseñaron a ser todo lo expresivos que quisiéramos ser, ¿no? No sé ustedes, pero por ejemplo yo vengo de una familia en que mi papá y mi mamá también, le costaba mucho darnos un abrazo o decirnos con palabras que nos querían. Y de pronto muchos de nosotros somos así. No, él sabe que lo quiero. No, ella sabe que lo quiero. ¿Qué tal si se lo dices? ¿Qué tal si le dices al ser querido cuánto lo quieres? Lo pones en palabra, aunque te cueste. Abrazarlos. Miren que la pandemia nos cortó los abrazos. Yo trabajando en duelo me encanta poder abrazar. Ahora solo puedo a los de la casa, pero sí lo estamos haciendo con los de la casa o no. Ojalá que sí. Y otro elemento para construir resiliencia es ir trabajando en el sentido de vida, darle un sentido a la vida que me queda. A veces, a muchos de nosotros recién perdemos, se nos va el sentido de la vida, ¿no? Ya para qué vivir, si yo vivía, era, ellos eran la razón de vivir. Tratemos en homenaje a ellos de reconstruir otra razón para así seguir viviendo. Yo siempre lo digo de esta manera, qué bueno que cada día al cerrar nuestros ojos o antes de cerrarlos, nosotros pudiéramos conversar con nuestro ser querido y decirle, mira, o hice esto por mí, es decir, por ti. ¿Qué te parece? Que nosotros podamos imaginarnos en nuestra mente que nuestro ser querido nos sonríe, diciendo, ah, sí, te felicito, qué bueno, que lo intentaste y lo lograste. Ese es un acto de resiliencia. Todos esos actos de resiliencia tienen una palabra clave que los atraviesa. Esa palabra es serenidad. Serenidad. Estamos viviendo, de nuevo, una tragedia, pero en medio de la tragedia, ustedes y yo estamos aprendiendo a estar serenos, a mantener nuestra barca a flote para que no se hunda en medio de este mar tan tempestuoso por la pérdida de nuestros seres queridos.
Trabajar la serenidad es un regalo de resiliencia que nos damos a nosotros mismos. Entonces, mis queridas, quiero invitarles a en este año en homenaje a su ser querido, uno o varios, ojalá. Si así lo hacemos, en medio de lo duro que pueda ser este año 2021, su mía van a ser un poquito mejores. A nuestro ser querido, agradecidos con ellos. La invitación que yo les quiero hacer es a que ustedes no se olviden que el primer homenaje, si queremos rendirle un homenaje a nuestro ser querido, el primer homenaje a ellos somos nosotros mismos. El primer homenaje a nuestro ser querido es nuestro cuidado, nuestra salud, nuestra fortaleza, nuestro, como ustedes dicen, esforzarnos, aunque a veces no sepamos de dónde van a salir las fuerzas. Pero intentémoslo. Que nuestro ser querido se convierta en ese esfuerzo, en esa razón para seguir avanzando en los días en que a veces sentimos que nos faltan fuerzas. Gracias, Ana Elsa. Muchas gracias, Pablo. Qué bonitas palabras siempre nos dices. No sé si alguien quiere preguntarle algo. Nos queda ya bien poquito tiempo. Si tienes tiempo, Pablo. Tenemos 15 minutos. Ok, perfecto. Si alguien quiere preguntar así breve, rapidísimo, para que ya se tenga que ir, Pablo. Aprovechenlo. Pueden quitar su micrófono, ponerlo. Si alguien quiere preguntar. Sí, yo, Ana Elsa, nada más agradecerle a Pablo. Fíjese que yo no entendía mucho la palabra esa de resiliencia, nunca la había yo escuchado. Le investigaba yo qué era, ¿no? Digo, después de esto. Sí, cierto, lo entiendo. Ahora, después de la explicación que acaba de dar, lo entiendo perfectamente y pues yo creo que sí. De mi parte, sí voy a trabajar mucho en eso. Voy a trabajar en pues en lo que acaba de decir, ¿no? De que mi ser querido, cuál era su virtud de él, que era, tenía muchas, mi niño, pero una de ellas era muy noble, muy noble, muy noble. Así como nosotros literal nos quitamos a veces el pan de la boca, él literal se quitaba el pan, lo que tuviera, para dárselo a otro, así. Entonces, sí, voy a trabajar mucho en eso. Vino a Muchísimas gracias. enseñarme generosidad, voy a poner en práctica eso que él vino a enseñarme. Vino a enseñarme generosidad, voy a poner en práctica eso que él vino a enseñarme. Qué bien. Sí, Gracias, muchas gracias. Iván. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más que quiera preguntar? Pablo es un experto en todo lo que puedan tener dudas sobre duelo y no sé. Tus libros, Pablo, ¿cuáles son? Dínolos porque tienes muchos y muy buenos. Bueno, parte del ejercicio de la resiliencia es este que les dije que se llama La otra cara de la tragedia. Pero hay otros libros que circulan allá en México. Está La estrategia de la ostra, es un libro muy bonito, en la que en ese libro de la estrategia de la ostra están dibujadas todas las pérdidas, bueno, la mayoría de las pérdidas más duras en la vida, perder un hijo, perder la pareja, perder un hermano, perder un padre. La estrategia de la ostra. Yo lo tengo. Hay otro libro que se llama Del dolor a la esperanza. Quiero mucho ese libro porque es un libro que nos ayuda a no quedarnos en el dolor, aunque tenemos que reconocer que duele. No es negar el dolor, pero es gestionar el dolor para no quedarnos en él, sino un día poder
pasar a la esperanza. Hay un libro también muy bonito que tiene que ver con la discapacidad para quienes de pronto viven esa experiencia también dura, de un niño que nace con discapacidad o de un ser querido que a través de un accidente queda con discapacidad. Se llama Discapacidad, el duelo de la familia. Y hay otro libro que es muy pequeñito, pero muy general, muy bonito, que se llama Ante las penas de la vida. Cualquiera de esos libros de pronto en algún momento pueden serles a ustedes útiles en sus procesos de duelo o para algún ser querido, algún conocido que le está pasando mal, pueden ser útiles esos libros. Ay, pues muchas gracias, doctor. Les voy a pasar el contacto de la señora de Puebla que yo le compré ahí 2 libros tuyos, porque sí se me ha hecho difícil, como estás en Colombia, o sea, como que no hay la manera de pago y así, pues, ¿no? Con quien los vende en Colombia. Pero para las que están en Colombia, pues me dicen, y porque aquí en este grupo hay de muchos países, doctor, entonces, pues ahí a lo mejor alguien le compra por allá. Sí, la mayoría, bueno, para los que saben la forma de buscarlos, todos los libros son de la librería San Pablo. Entonces, de pronto uno busca, y San Pablo, hay varios San Pablos en diferentes países, a través de la librería San Pablo se pueden conseguir. Muchas gracias, Ana Elsa, un abrazo. Muchas gracias. Ustedes, los mejores deseos y que bueno, que este año ustedes y yo seamos un buen homenaje a nuestros seres queridos a través de nuestra vida. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí. Un gusto, un placer. Y pues ojalá en este año lo volvamos a tener algún día. Así sea, así sea. Gracias, doctor. Bueno, un Muchas abrazo gracias. a todas. Gracias. Bendiciones. Cuídense, por favor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, abrazos. Abrazos, doctor. Gracias. Bye. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas por haber estado aquí. Espero que les haya Gracias. mucho. Un abrazote a todas. Gracias, Ana Elsa. Gracias por conectarse. Gracias, Ana Elsa. Gracias a ustedes por estar Gracias. aquí. Ojalá que les sirva. Ahí luego les anuncio quién va a seguir. Sí. Un Gracias. abrazote a todas. Bye. Bye.